Son las 10:17, 10:17 de la noche. Hoy quiero hablar sobre la canasta básica familiar, sobre la crisis mundial de la situación de los alimentos, agroinsumos y logística. Para ello, he invitado al presidente de ANIMPA, Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios e Insumos del Campo. Es que esto es largo. Al señor Pedro Espinal. Vamos a dejarlo como ANIMPA, ¿verdad? ANIMPA, sí. Suena un poquito más corto y es más fácil de decir. Sí. Señor Pedro, bienvenido. Muchas gracias. Para mí un honor, un privilegio. Agradezco la invitación. Gracias, para nosotros también. Quiero que usted me diga si tienen ustedes respuesta a los altos precios, específicamente los agropecuarios, porque todos los demás, los que son importados, los que son bienes industrializados o transformados, uno puede entender que hay una situación de encarecimiento de materia prima, de proceso, de energía, de combustibles. Sí. Pero en el caso de los productos agropecuarios, la gente tiene el grito al cielo. ¿Qué es lo que está pasando? Definitivamente, o sea, el sector agropecuario no escapa a la situación de crisis mundial, que básicamente es una crisis de precio y una crisis de suministro. Por ejemplo, nosotros que somos importadores y hacemos negocio con los insumos agropecuarios, entiéndase todo lo que son los productos para cuidar los cultivos, para nutrirlos, porque al fin de cuentas nosotros somos como una especie de farmacia agrícola y prácticamente todo lo que se lleva al campo para cuidar los cultivos, para nutrirlo, se importan. Y mucho de ello de lo que es la parte del este. Los fertilizantes, todo eso. Sí, los fertilizantes. O sea, los protectores de cultivos son todo lo que cuidan, se cuida las plantas de las enfermedades, de las plagas, lo que tiene que ver con las malezas, que hay que limpiar comenzando por la urea y siguiendo más allá. Sí, entonces a nivel de fertilizante hay una variedad, pero tú eres como... Tú manejas los conceptos del campo, ¿eh? Vi que los commodities a nivel internacional habían subido. Sí, realmente es así. En el caso de los fertilizantes, como involucra una logística de alto volumen, entonces al estar la situación de los altos costos de los fletes, entonces impacta mucho más. ¿Los fletes han impactado también los fertilizantes? Pero grandemente. Todos los insumos agropecuarios, pero los fertilizantes en gran medida. Si tuviéramos que definir cuál es el producto importado que ha impactado de forma más dura el agro, ¿cuál sería? Podríamos decir que los fertilizantes, por lo que ya te explicaba. Los fertilizantes han subido su materia prima, muchos de ellos son derivados del petróleo, porque también ha subido el petróleo, y la parte que tiene que ver con la logística de transporte. Porque incluso traer, por ejemplo, fertilizante en contenedores prácticamente no es rentable. Bueno, los fletes han subido el 100%. Han subido muchísimo. No un 100%, no, un 400% en caso de lo que es China. O sea, el año pasado, 2020, un contenedor desde China, un 20 pies, te costaba unos $2.500. Pero al día de hoy ya podemos hablar casi de $12.000, $12.500, y todavía se habla de que puede alcanzar los $14.000, quién sabe. ¿Hay alguna manera de que las autoridades ayuden con los importadores de los productos que impactan el sector agrícola, como una manera quizás de abaratar los precios de la comida? Quizás con lo de los fletes, seguir utilizando los fletes de referencia que se tenían antes de que aumentaran entre 100 y 400%, ¿eso ayudaría? Definitivamente es un tema que, o sea, para lo que es el gobierno como tal, se le hace difícil, porque es un problema no local como tal, sino un problema internacional. O sea, por ejemplo, China, que se puede catalogar como la factoría del mundo, el gran suplidor de los agroinsumos, porque más de un 70% de las materias, o sea, de los agroinsumos vienen de China, ya sea materia activa o productos formulados o terminados como tal. Entonces, definitivamente, porque todo viene, sabemos la plataforma es la pandemia que ha traído todo este desorden de logística.
escasez de materia prima y por consiguiente también alto costo de la materia prima. Los productos que más han subido, ¿cuáles son? Que se produzcan aquí, pero los que están a conciencia, que ustedes saben que han subido mucho, ¿cuáles serían? La gente dice que la cebolla, la papa, el arroz, la habichuela, todo eso. Sí, todo. Y todavía yo siento que no ha habido un impacto como tal. No. Sí, o sea, ¿podría ser mayor? Sí, puede ser mayor porque muchos de lo que se ha producido, por ejemplo, vamos a suponer el arroz, que ya terminó una cosecha muy buena, por cierto, porque esa es la preocupación de nosotros y de ahí viene el panel. Realmente no solo nos preocupa la situación particular de nuestras empresas, sino del sector como tal, el impacto que produce en los altos costos de producción. O sea que la rentabilidad de los cultivos se va abajo, pero también los productos, como tú estás señalando, ya alimenticios, llegan a un costo muy alto a la población. ¿Hay solución en este momento para eso? Bueno, hemos visto que el gobierno, y lo saludamos, se ha abocado a una mesa para analizar las crisis, sobre todo por eso se habla crisis de precio. Correcto. El gobierno ha planteado básicamente mantener los subsidios, ¿verdad?, de lo que es la electricidad, de lo que es básicamente el pan, los combustibles, etcétera. Yo diría que en el caso de nosotros, lo más que necesitamos es a nivel estatal, quizá hacer que el flujo y el tránsito de las mercancías en los puertos sea más ligero, más ágil, cuestión de que no tengamos que pagar demoras en puerto, porque entonces... ¿Están pagando mucha demora en los puertos dominicanos? Ahora, en el caso de los fertilizantes, se está dando un fenómeno y es que hay nuevas permisologías, correcto, que entonces retrasa un poco más. Está el tema de que hay materiales, fertilizantes que tienen que pasar, tienen que ser autorizados por el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y antes, pero antes era así también. Sí, pero ahora se han agregado como unos trámites. Antes de la pandemia, igual tenía esos mismos procedimientos. Sí, hay algunos que se han incluido nuevos. Por ejemplo, antes era básicamente todo lo que, ya que tú mencionaste ahorita, urea, etcétera, antes era el potasio, los que son derivados de potasio, etcétera. Ahora se han incluido otros materiales. No es que no estemos de acuerdo que se hayan incluido, sino simplemente que sea más rápido. Que fluya, ¿no? Que si se va a dar un permiso de medio ambiente, porque los medio ambiente también intervienen en lo que es los permisos para la entrada de los fertilizantes, el Ministerio de la Fuerza Armada, o sea que haya como una especie de proceso más ágil. Porque si cada día que pasa un contenedor en el puerto, como demora, todo eso es incremento para el producto, que al fin de cuentas se va a traducir en un incremento al productor. La gente dice que en la medida que van pasando los días, los productos siguen subiendo. Usted acaba de decir que hemos tenido una cosecha de arroz buenísima, que se acaba de levantar hace pocos días. Para la cosecha que viene, ¿cuáles serán los precios? ¿Seguimos en alza? ¿Puede haber una tendencia a la baja? ¿O, como usted dijo anteriormente, podría ser mayor el precio al que le llega a la gente? Sí, porque, por ejemplo, la cosecha que ahora recién concluye, todavía se benefició de precios, diríamos, bajo, mediano, de los insumos, pero ahora los insumos están mucho más altos. ¿Cuáles serían esos precios que podrían Por subir? ejemplo, no hace, qué sé yo, unas cuantas semanas atrás, el fertilizante subió un 30%. Ya esa cosecha de arroz se había logrado con fertilizantes antes de la subida del 30%. Pero esta misma semana, o la semana pasada, a partir del jueves, ya los fertilizantes han subido un 25% más. O sea que ahora que se va a plantar esa cosecha de arroz, tiene costos más entonces altos. Va a tener costo más alto. Los herbicidas como el glifosato es un herbicida de uso masivo para el control de malezas y ya en los últimos tiempos prácticamente ha subido un 80%.
Entonces todo eso se va a traducir en lo que es una alzada del costo de producción. Y por consiguiente, entonces... Se le va a transferir el precio al consumidor. Al consumidor. Claro, eso trae también algo que es una estrechez de margen, tanto de nosotros lo que importamos, que tratamos de mitigar ¿verdad? con bajos márgenes, lo mismo que los distribuidores y los mismos productores. O sea que hasta cierto punto hay una especie como de reducción ¿Qué necesitarían los productores para que esta próxima cosecha no sea tan alta? Hemos visto la gente, los mismos productores agrícolas botando la zanahoria, tirando los sacos de cebolla montaña abajo, los lecheros botando la leche y regalándola, botando la papa, botando todo. Sí. ¿Va a pasar eso con esta próxima cosecha? Si usted dice que es más costosa, porque los costos de esta vienen más altos, sí, significa entonces que van a tener más dificultad para colocarla que la cosecha que ya se acaba de entregar. Lo que yo creo es que hay que tener mucha prudencia con el tema de las importaciones. Por ejemplo, en el caso del arroz, es un cultivo que prácticamente nosotros somos autosuficientes, porque creo que casi un 85% de la producción o de lo que consumimos, lo producimos. Hay cultivos donde, además de los acuerdos comerciales que tenemos, necesitamos importar porque no somos autosuficientes. Donde hay que tener el sentido, el tino, la prudencia, es para que no se hagan importaciones masivas y a la vez inoportunas, que puedan entonces trastornar el flujo del mercado como tal, y entonces depriman los precios, los productores se vean agobiados, no puedan colocar su mercancía en los canales o su cosecha en los canales naturales del mercado, y también que se coloquen a precios deprimidos que no le alcance ni siquiera para los costos de producción. Lo mismo también hay que estar vigilando, o sea, es un asunto de equilibrio, de prudencia, porque hay que pensar también en los consumidores, que somos todos. Entonces, si se apuesta a solamente estar defendiendo la producción, también podemos caer en un tema de escasez, de falta de abasto de la canasta, y también en un asunto de disparación de los precios. ¿Cómo se están manejando las importaciones en este momento? ¿Lo ven ustedes equilibrado? ¿Hay un desequilibrio? ¿Podría ser menor? ¿Están conformes? Bueno, lo que sí quizás lo más preocupante es, además de los altos costos, ¿verdad?, de los productos, de los insumos, está también un tema de suministro, de escasez de suministro. Por ejemplo, recientemente nos correspondía hacer las órdenes del glifosato, que en este caso es un herbicida, y realmente no se pudo hacer porque hay diríamos, una baja producción, por ejemplo en China, y hay una sobredemanda, o sea que es un asunto de un desbalance de oferta y demanda como tal, lo que significa que hay posibilidades de que algunos productos como tal se puedan escasear para llegar al productor, a llegar al campo, a hacer el trabajo que tiene que hacer. Los permisos de importación, ¿tienen ustedes algún comentario al respecto? Bueno, creo que sí tenemos que, no solamente con los permisos de importación de los fertilizantes, sino también con los permisos de los defensivos agrícolas, que son ya los productos que van directo al campo, o sea, a cuidar los cultivos, o sea, a matar las plagas, a cuidar de las enfermedades, etcétera. También ver la posibilidad de que los procesos se hagan más descentralizados y más ágiles también. ¿Tienen ustedes un panel en los próximos días para hablar sobre insumos y logística? Ese panel es apenas unas horas después de aquí, ¿no? Mañana a las 8:30 hemos organizado un panel precisamente porque todos preocupados por esta situación que tenemos. Hemos querido nosotros como industria, como asociación, como empresa, tener más bien como una visión 360 de qué es lo que está aconteciendo. Y para nosotros de esa manera
tomar las medidas más atinadas, ver cómo mitigar los impactos y poder nosotros, diríamos, coordinar de la mejor manera la logística de la importación. Nosotros tenemos un panel muy interesante, lo vamos a celebrar en Varna. ¿Verdad? Mañana, ¿a qué hora? Mañana, sí, a las 8:30. Lo hemos titulado, sí, hace ya unas cuantas semanas que hemos venido programando esto. Crisis mundial de precios, agroinsumos y logística. Entonces ahí vamos a tener toda una panorámica. Vamos a empezar primero con una charla, una exposición de una autoridad, diríamos, en lo que es la dirección de programa de alta dirección, que es el señor Pablo Ames, que es quien dirige en Varna esos programas. La idea es ya ver el directivo dirigiendo desde la crisis, ¿verdad? Entonces tenemos también al economista Henry Hebrard, nos va a hacer una panorámica de la situación económica tanto en el aspecto internacional como en el aspecto local. Eso nos va a ayudar mucho. Vamos a tener también una ponencia sobre cómo anda el mundo con el tema de los suministros. Y ahí vamos a tener la presencia del señor Iván García, un hombre legendario en la Federación Dominicana de Comerciantes. Uno que antes peleaba mucho, pero ya no pelea. Pero mírate, una persona que está muy conocedora de cómo anda la cosa en el mundo. Vamos a tener un invitado muy especial. Un hombre comprensivo, Iván García. Sí. Después que fue a una reunión con el presidente, ya no pelea. ¿De serio? Sí, Bueno, ¿sabía usted eso? Esa parte no sé, pero sí, yo sé sí que él es una persona que conoce cómo anda el mundo de los negocios y cómo anda el mundo de los suministros. Tenemos una panorámica mundial de la situación de los agroinsumos y para ello hemos invitado, diríamos, la asociación colega nuestra de México, que es la UNFAP, que es la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Muy bien. Y por consiguiente también, para ya completar el ángulo o la visión 360, vamos a tener un panel situación logística del transporte marítimo, o sea, una participación. Ahí va a estar la Asociación de Navieros. Muy bien. Que nos digan qué está pasando. Tenemos muchas noticias, informaciones cruzadas, pero ahí queremos hacer una visión Cierran el más círculo precisa. ahí. Perfecto. Muy bien. Pedro Espinal, presidente de ANIMPA. Sí, todo esto lo estamos haciendo en el marco de los 20 aniversarios de nuestra asociación, que se va a celebrar el 24 de julio de este año. Bueno, ya lo saben, no se lo pierdan. Mañana, Pedro Espinal es el presidente de la Asociación de Importadores de Productos Agropecuarios e Insumos del Campo. Está largo ese título. ANIMPA. ANIMPA, bueno. Gracias, señor Espinal. No, gracias sí, por darnos esta oportunidad y llegar a todos tus seguidores. Que la cosecha no sea tan cara. Nosotros lo que sí te podemos decir que somos apasionados y nos sentimos orgullosos de ser parte de la cadena productiva que produce los alimentos de los dominicanos y también los alimentos para el mundo, porque somos también una agricultura agroexportadora. De exportación, así es. Sí. Gracias, señor Estamos Espinal. enamorados del campo. Muy bien, sigue enamorado del campo. Nos vamos a una pausa. Muy bien, gracias.